De manera general, el análisis que nosotros hemos hecho junto con las familias es que se mantiene una total impunidad en el marco de todos los casos, y es la impunidad en el sentido de que la Fiscalía, sus esfuerzos han sido minúsculos en relación a la gravedad de lo que sucedió el día 9, 10 y 11 de septiembre. Tan es así que 2 años después podemos decir que la Fiscalía aún no investiga en contexto, los casos siguen investigándose de manera aislada. Los hechos, por ejemplo, que ocurrieron en el barrio Verbenal, donde lesionaron alrededor de 20 jóvenes con armas de fuego y fueron asesinados 3 jóvenes por responsabilidad directa de la Policía Nacional, son investigaciones que solo hasta el 6 de agosto, es decir, hace mes y medio, la Fiscalía General de la Nación asignó a un fiscal especializado de derechos humanos para que los casos de lesionados sean también investigados junto a los casos de asesinados. Lo que se puede evidenciar es que pareciese que las instituciones del Estado toleran la violencia de la policía en el marco de la protesta social, pese que, por ejemplo, ya existe una relatoría especial en donde se reconoce que los hechos del 9, 10 y 11 de septiembre corresponden a una masacre policial. Existen diversas recomendaciones, pero que ninguna de ellas pues es tenida en cuenta, porque a los jóvenes los siguen asesinando, los jóvenes siguen quedando sin ojos, mientras están en el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta social, y pareciese que eso no es rechazado por las autoridades. El caso de Haider Alexander Fonseca está ante la Corte Constitucional sin que la Corte Constitucional resuelva pues de quién es la competencia, si es de justicia ordinaria o si es de justicia penal militar. Razón por la cual desde el 8 de febrero pues se suspendió el juicio, ya íbamos a iniciar la práctica probatoria, es decir, escuchar a los testigos, revisar y pues practicar las pruebas documentales, escuchar a los peritos, pero esto todo ha quedado suspendido porque la Corte Constitucional aún tiene estancado el expediente de Haider Alexander Fonseca. Y pues esto de trabar los conflictos de jurisdicciones pues es una forma de dilatar los procesos, de obstruir a la justicia, es una forma en cómo no solamente es una práctica no solo de policías sino también de militares en casos de ejecuciones extrajudiciales, en donde buscan un refugio en la justicia penal militar por ser una justicia pues muy blanda, ¿no? No existe nexo en el servicio para decir que es de la justicia penal militar, porque sin duda alguna en el marco de las manifestaciones ningún policía puede estar armado. Cuando llega un policía armado ahí ya se rompe un poco el fuero, si se quiere, o el nexo causal. Pero de manera adicional, las muertes en el marco de las protestas sociales han sido consideradas por la Corte Constitucional como graves violaciones de derechos humanos, pero que también afectan directamente la dignidad humana de los jóvenes. Y eso, pues de repente ya le da un lineamiento casi que directo a que todas estas causas sean conocidas por la justicia ordinaria. En relación al caso de Angie Paola Vaquero, vamos a iniciar la práctica probatoria en pocas semanas en relación a las pruebas de la Fiscalía y pues que dado la defensa, esperamos en ambos casos que exista una sentencia condenatoria. En el caso de Angie Paola Vaquero está vinculado el patrullero Jorge Andrés Lazo Valencia. Lo que esperamos es que pues dentro de poco tiempo, ojalá que el próximo año ya existan sentencias condenatorias en contra de estos 2 patrulleros por los delitos de homicidio. Los policías siguen negando la masacre, siguen negando su participación en los hechos. Y esto también como una forma de que los casos se queden en la impunidad. Y tan es así que en la noche del 9 de septiembre el Verbenal se escucharon aproximadamente 74 detonaciones que correspondían a los disparos de armas de fuego de los policías, pero también de bombas aturdidoras que usan ellos. Y en medio de las declaraciones que se han venido practicando en estos casos en Fiscalía, la mayoría de policías manifiesta que nunca escucharon nada, que ni siquiera vieron cuando sus compañeros dispararon o no sus armas de fuego. Siguen negando y ocultando estos hechos que además son hechos notorios, ¿no? O sea, todas y todos en Bogotá y en las demás ciudades vimos cómo de manera sistemática y violenta la policía disparó en contra de las multitudes. Hay un obstáculo concreto y es que la Fiscalía no investiga, ¿sí? Y si tú no investigas es poco probable que tengas prueba para escalar la responsabilidad al mando, ¿sí? De manera insistente, nosotras hemos tenido reuniones con el fiscal que lleva el caso de los lesionados en el Verbenal. Como les digo, aproximadamente 20 jóvenes lesionados, de esos 20,
nosotros representamos a 11. De esos 11, por ejemplo, está Manuel Antonio Fernández Acevedo, un chico que quedó en silla de ruedas luego de recibir un impacto de proyectil, fue la primera víctima del verbenal. Y en razón a estos casos le hemos solicitado de manera insistente al fiscal que impute a 2 altos mandos. Y lo que creemos es que existe una coparticipación criminal en esos hechos, que la fiscalía todavía ni siquiera ha revisado los 2 años de manera directa los expedientes, porque nosotros creemos que ya hay prueba para imputar a estos 2 mandos, por la responsabilidad que tienen en los hechos criminales. El día 9, 10 y 11 de septiembre, toda Bogotá y casi toda Colombia supo que en razón a la tortura y luego asesinato de Javier Ordóñez, eso provocó manifestaciones, asesinaron, esas noches se supo, 13 jóvenes, ¿no? Sin embargo, por el trabajo que hizo la Relatoría Independiente de los hechos del 9, 10 y 11 de septiembre, este año se logró determinar que no son 13 jóvenes, sino que son 14. El 14 joven fue asesinado en la localidad de Engativá, se llama Cristian Alberto Rodríguez. En el momento en que ocurren los hechos, la familia tuvo miedo de denunciar y eso ha provocado que la Fiscalía, en estos esfuerzos minúsculos que les cuento de investigar estos casos, decida archivarlo. Pero de este caso sí que hay que hablar, porque el hecho de no hablar pues también permite que el caso siga estando en la impunidad y de lo que no se habla pues no existe. Después de 2 años es casi como contar la historia a los 3, 4, 5 días porque no han existido avances sustanciales, ¿sí? Todo lo que ocurrió en el paro del 2021 pues es una revictimización constante porque demuestra que en Colombia no existen las garantías de no repetición. Aun cuando se tengan diversas reuniones con los fiscales, casi que nosotros les llevamos el mapa criminal, les decimos este es el camino probatorio, esto es lo que usted tiene en el expediente, revise esta forma de configuración del delito, pues no existe respuesta alguna. Y eso se debe porque hay una tolerancia a este tipo de crímenes, pero además se debe porque en la actualidad no existe un grupo dedicado, yo siento que esa sería como la necesidad, a la investigación de estos crímenes. A octubre del 2020, la Corte Suprema de Justicia, en una tutela que varias organizaciones y familiares presentamos, diagnosticó que en Colombia había una sistemática vulneración a los derechos humanos por parte de la fuerza pública en el marco de la protesta. Y si tú ya tienes ese diagnóstico realizado por magistrados de altas cortes, en donde se está evidenciando que en todas las protestas hay al menos 2, 3, 4, 5 personas lesionadas, lo que la Fiscalía debería hacer es crear un grupo dedicado a esa investigación. Y si tú no tienes una Fiscalía que de manera inmediata investigue los hechos, es muy probable que todas las pruebas se pierdan. Eso pasó en el verbenal en el 9 de septiembre. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el CTI cuando en Colombia se comete una grave violación de derechos humanos? ¿Y por qué no están haciendo los actos urgentes en ese momento? Y ese dónde están parece que no existen. Y no existen porque de haber existido, muy seguramente, a 2 años de la masacre policial del 9 de septiembre, pues ya habrían muchas más cosas esclarecidas y ojalá pues muchas judicializaciones. En la actualidad no existe ningún policía vinculado en los hechos del 9 de septiembre o en lo relacionado con el paro del 2021 que tenga una medida de aseguramiento privativo de la libertad. Es tan grave el mensaje que se le está dando a la sociedad de que los crímenes cometidos por los agentes de la fuerza pública quedan en la impunidad, que ese mensaje hace que los policías o la fuerza pública siga replicando el crimen. Y lo que nosotros como representantes de víctimas, pero que también las familias esperan, es que las entidades no esperen casi 15 años que puede demorar un proceso de reparación directa para la indemnización, sino que en etapa conciliatoria, por haber sido estos hechos tan notorios, por existir diversos elementos materiales probatorios que indican que la responsabilidad es del Estado y que el Estado tiene que indemnizar y reparar con medidas colectivas o simbólicas a las familias, pues presente una fórmula conciliatoria y no haga que o no permita mejor que las familias tengan que esperar casi 20 años que el Estado reconozca ese derecho a la reparación que tienen todas las familias.